Ok. Bueno, pues entonces el tema que vamos a ver hoy es módulos. A ver, déjenme checar algo rápido. Sí. Bueno. Módulos o congruencias. Entonces, pues es un tema de teoría de números que esencialmente tiene que ver con los residuos de una división. Entonces, pues vamos a ver un par de ejemplos simples. Digamos que tenemos la siguiente sucesión. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, y así sigue eso hasta el infinito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa si nos preguntamos, por ejemplo, qué letra está en posición 27? Entonces, pues para ver eso, primero tenemos que darnos cuenta que hay un patrón, ¿no? Que en este caso el patrón, pues, es de 5 términos. O sea, cada 5 términos, pues volvemos a empezar. O sea, tenemos paquetes de 5. Entonces, pues lo que tenemos que hacer ahí es una división, ¿no? Que sería 27 entre 5. Y nos da de cociente 5 y de residuo 2. Entonces, pues en este caso lo que nos importa es el residuo, ¿no? O sea, estos dos números lo que significa, el de arriba, el 5 del cociente, nos dice que tenemos 5 paquetes enteros de 5 letras. O sea, de estos paquetitos de A, B, C, D, E, tenemos 5. Y luego, el 2 de abajo nos dice que sobran 2 letras. O sea, de las 27 letras que tenemos, después de los 5 paquetitos enteros van a sobrar 2. Y pues como esas 2 letras que sobran, pues van a empezar desde la A, pues van a ser AB, y entonces la letra que está en posición 27 va a ser la letra B. Ahora, ¿qué pasaría si nos preguntaran, por ejemplo, qué letra está en la posición 127? Entonces, pues si se fijan ahí, la operación sería 127 entre 5 y nos daría aquí 2 y sobran 2, 27, 5 y sobran 2. Entonces, en este caso tenemos que el cociente es 25, o sea, ahí tendríamos 25 paquetitos de estos. Pero eso realmente no nos importa para nada, ¿no? Lo que nos piden es qué letra está hasta el final. Y fíjense que lo que nos sobra es 2, igual que hace rato. Eso significa que la letra va a ser la misma, ¿no? O sea, la última letra va a seguir siendo B, igual que hace rato. Entonces, de alguna manera, pues el 27 y el 127 aquí como que son iguales, ¿no? O sea, son dos números que aunque son diferentes, van a hacer que terminemos en la misma letra. Entonces, pues eso se nombra como que los números son congruentes. Vamos a fijarnos que si tenemos esto, podemos hacer como equivalencias de números. O sea, bueno, tenemos la posición 1, 2, 3, 4 y 5, que son respectivamente las letras A, B, C, D, E. Entonces, si nos fijamos, la letra que está en posición 6, pues va a ser la A, que va a ser igual que el 1. La letra que está en posición 7, pues va a ser B, ¿no? Igual que el 2. Y luego en la posición 8 vamos a tener C, en la posición 9 vamos a tener D, en la posición 10 vamos a tener E, y pues así nos seguimos hasta el infinito, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, etcétera. Y las cosas que vimos, por ejemplo, ahorita es que el 27 pues va a estar en la columna B, ¿no? En algún lado por ahí. Y luego si nos seguimos mucho para abajo, eventualmente el 127 va a estar ahí mismo. Y eso, por ejemplo, significaría que el 126 tendría A, 128 tendría C, 129 tendría D, 130 tendría E y así, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en las columnas. Cada columna vamos ver, a verla como si fuera un paquete entero. O sea, todos los números que están en la columna A, pues vamos a, pues como que en este caso es como si fueran iguales entre sí. O sea, bueno, no los vamos a llamar iguales, los vamos a llamar congruentes.
Ok, entonces, los números que están en el mismo paquete vamos a decir que son congruentes entre sí. Eso significa que en este caso son como más o menos iguales, pero pues realmente no son exactamente iguales. Por ejemplo, podemos decir que el 12 es congruente, eso se escribe así con 3 rayitas, al 27, por ejemplo, ¿no? O sea, eso significa que pues están en el mismo paquete, en la misma columna. Y entonces son como que equivalentes, no son exactamente iguales. Ahora, algo que es bien importante es que en este caso nuestro paquete es de 5 letras. O sea, tenemos A, B, C, D, E y luego volvemos a empezar con la A. Eso, en este caso, vamos a ponerle módulo 5. El módulo es lo que nos dice cuántos paquetes tenemos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que si tenemos 5 paquetes, pues el 12 va a estar en la misma, o sea, va a tener B, ¿no? Que es la misma columna que el 27. También podríamos decir, por ejemplo, que el 27 pues es congruente al 127, módulo 5, ¿no? Porque pues está en la misma columna que el 127, que es la columna B. Entonces, esas 3 rayitas se leen como congruencia. O sea, 12 es congruente a 27 o 27 es congruente a 127, módulo 5. Entonces, pues vamos a ver algunas, pues cómo funcionan operaciones con esos números, ¿no? O con esas congruencias. Vamos a fijarnos qué pasa, por ejemplo, si sumamos números. Digamos, tenemos que el 12 es congruente al 27. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le sumamos 3 a cada uno? Vamos a ver, pues nos va a quedar 15 de un lado y 30 del otro lado. Vamos a ver si esos números que nos quedan va a seguir pasando que sean congruentes entre sí. En otras palabras, el 15 va a estar en la misma columna que el 30. Entonces, pues fíjense qué es lo que está pasando. Del 12, sumarle 3 esencialmente es avanzar 3 pasos hacia adelante. Y llegamos al 15, ¿no? Si del 27 avanzamos 3 pasos hacia adelante, pues llegamos al 30, ¿no? Que pues sí está en la misma columna que el 15. Entonces, si se fijan, como que la operación de sumarle 3 a los dos los recorre la misma cantidad de pasos. Entonces, pues sí va a suceder que los números sean congruentes entre sí. Ok, esto es como una idea bastante intuitiva. O sea, verlo así como en las columnitas, ¿no? Creo que dado que ustedes ya están grandecitos, vamos a ver las definiciones formales y vamos a trabajar un poquito también con las definiciones formales. La idea es en general eso de partir en bloques, ¿no? Entonces, vamos a verlo de otra manera. Ahorita, bueno, vamos a seguir trabajando con módulo 5 para empezar. Primero, vamos a ver todo número entero se puede escribir como, o bueno, más bien de la forma 5n más r con n entero y r va a estar entre el 0 y el 4. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Escribiendo el número como que separando su residuo al dividirlo entre 5, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ver los ejemplos que teníamos. El 27 lo podemos escribir como 5 por 5 más 2. 2 es el residuo. Por ejemplo, el 39 lo podemos escribir como 5 por 7 más 4. O sea, nos fijamos para cualquier número en el múltiplo de 5 más cercano, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el 237. Entonces, pues si lo dividimos entre 5, ¿qué va a pasar? Nos va a dar aquí 4, sobran 3, 37, nos va a dar 7 y sobran 2. ¿Eso qué significa? Que este es el cociente, o sea que hay 47 paquetes de 5 y que sobran 2. Esos son justo los números que vamos a usar, ¿no? Porque eso significa que el 237 se puede escribir como 5 veces 47 más 2, ¿no?
Entonces, el residuo de la división, pues sabemos que va a tener que ser más chico que 5 a fuerzas, ¿no? Porque es lo que sobra y no puede sobrarnos 5. Entonces, ese residuo va a cumplir justamente que está entre 0 y 4. Y pues el número n de nuestra fórmula pues va a ser el cociente, ¿no? Entonces, todos los números se pueden escribir así. Vamos a ver qué pasa con números negativos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos el menos 42? El menos 42, vamos a irnos en este caso para abajo. O sea, bueno, podríamos escribirlo, por ejemplo, como 5 por menos 8 menos 2, ¿no? Nada más que en realidad eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un más, tenemos un menos y queríamos que el residuo siempre fuera sumado. Entonces, el menos 42, aunque tiene cara de que su residuo es 2, pues en realidad no, en realidad su residuo es 3. ¿Por qué? Porque eso en realidad es 5 por menos 9, que eso es menos 45, más 3. Ahí sí ya nos queda menos 42. Entonces, para cualquier número negativo también se valen, ¿no? Entonces, todos los números se pueden escribir de esa forma, de la forma 5n más r. Ahí tenemos algunos ejemplos. Con n entero y r, que es el residuo, va entre 0 y 4. Entonces, pues lo que vamos a decir es que dos números son congruentes. Digamos, A es congruente a B, módulo 5, si A es, igual a 5n más r y B es igual a 5m más r también. O sea, eso es lo mismo que decir que A y B tienen el mismo residuo al dividirlos entre 5. Si se fijan, eso es una manera un poquito más formal de hacer lo mismo de las columnas que teníamos aquí arriba, ¿no? Porque justo si se fijan, la columna A es la de todos los números que tienen residuo 1, la B es la de los que tienen residuo 2, la C son los que tienen residuo 3, la D los que tienen residuo 4 y la E los que tienen residuo 5 o 0. Bueno, residuo 5 es lo mismo que residuo 0, ¿no? Entonces, esto nada más está formalizado. Decimos que A es congruente a B si tienen el mismo residuo, que significa que al escribirlos de esta forma, la R es la misma. Fíjense que el N y el M pueden ser distintos, pero la R es la misma. Entonces, pues vamos a ver primero a demostrar las propiedades de las congruencias. Entonces, pues primero vamos a ver que la relación de congruencia pues es reflexiva, ¿no? O sea, cualquier número es congruente a sí mismo. Ahorita seguimos trabajando en módulo 5, digamos. Ahora, queremos demostrar que eso pasa. Vamos a fijarnos entonces cuál es la definición, o sea, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar es que el número que tenemos a la izquierda y a la derecha tienen el mismo residuo. Pero ahora pues vamos a ver, digamos que A se escribe de la manera 5n más r. Y entonces, pues el número A pues va a ser el mismo, ¿no? Entonces, pues vamos a fijarnos que A y A sí tienen exactamente el mismo residuo. Entonces, eso significa que pues esto sí es cierto. O sea, A sí es congruente a sí mismo. Luego, vamos a demostrar que si A es congruente a B, entonces B es congruente a A. O sea, que se vale voltearlo, ¿no? Como si fuera una ecuación. Ese tipo de cosas es importante saberlas porque hay relaciones que se pueden voltear y relaciones que no se pueden voltear. Por ejemplo, si tienen 3 igual a 5 menos 2, pues sí pueden tranquilamente decir 5 menos 2 es igual a 3. Pueden voltearlo y es lo mismo. Pero, por ejemplo, si tienen, en lugar de eso, que 3 es menor a 7, pues ahí no lo pueden voltear. Ajá, o sea, hay cosas que se pueden voltear y cosas que no. Entonces, ahorita queremos ver que la congruencia sí se puede voltear, o sea, que es simétrica. Entonces, del lado izquierdo, o sea, es bastante obvio, ¿no? Bastante trivial, pero pues igual vamos a demostrarlo formalmente.
Si A es congruente a B, eso quiere decir que si A es de esta forma, B tiene que tener el mismo residuo. Entonces B es de esta forma. Ahora, pues podemos ahí nada más como que darles la vuelta, ¿no? O sea, poner el B arriba, que es 5M más R, y el C, que es, la A, que es 5N más R, y vemos que pues sí es cierto que B tiene el mismo residuo que A, y entonces pues sí es cierto que los podemos voltear. Entonces esto también es reflexivo. Luego, vamos a ver que también es transitivo. O sea, ¿eso qué significa? Que si A es congruente a B y aparte B es congruente a C, entonces vamos a tener que A también es congruente a C. Entonces, pues vamos a ver qué significa eso. La primera afirmación que hace a congruente a B nos dice que A y B tienen el mismo residuo. O sea, A va a ser 5N más R y B va a ser, digamos, 5M más R, ¿no? Porque como son congruentes es la misma letra. Luego, la segunda afirmación, esta de que B es congruente a C, nos dice que, pues, si B es 5M más R, entonces C tiene que tener el mismo residuo. O sea, digamos que C es 5K más R. Pero entonces, pues vamos a fijarnos que como A es 5N más R y C es 5K más R, pues vamos a ver que sí es cierto que A y C tienen el mismo residuo, tienen la misma letra. O sea, como que están conectados porque ambos son iguales a la de la B, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que A es congruente a C. Eso lo que nos permite en realidad es como sustituir. O sea, que podemos sustituir un número por otro que sea congruente a sí mismo. Ahorita vamos a seguir viendo cómo funciona eso. Entonces, esas son las primeras características de la congruencia, que es reflexiva, simétrica y transitiva, se llama. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, tomar eso como un no. Entonces, ok, vamos a ver que las congruencias ahora se pueden sumar. O sea, si A es congruente a B y aparte C es congruente a D, entonces va a pasar que A más B es con... No, perdón. A más C es congruente a B más D. O sea, se pueden sumar como así, ¿no? O sea, de arriba para abajo, pues nos quedaría del lado izquierdo A más C y del lado derecho B más D. Entonces, eso cuando tenemos una igualdad, pues sí se puede hacer. Ahorita lo que queremos ver es que sí se puede hacer con congruencias. Entonces, pues vamos, o sea, para demostrar todas estas propiedades, si se fijan, lo que hacemos es como traducir a residuos y checar con los residuos que sí se puede. Entonces, pues con residuos tenemos que A es igual a, en este caso es 5M más R, B digamos que es 5N más R, luego digamos que C es 5K más, ¿qué será? Más Q, y D es 5L más Q también, ¿no? O sea, porque sabemos que A es congruente a B, entonces A tiene el mismo residuo que B, y C es congruente a D, entonces C tiene el mismo residuo que D. Entonces, pues vamos a ver qué pasa si sumamos A más D. Digo, A más C. A más C, pues va a ser 5M más R más 5K más Q. Y eso vamos a factorizarlo de la siguiente manera. El 5M y el 5K voy a juntarlos así. Y luego voy a juntar en un paréntesis el R y el Q. Y luego vamos a ver quién es B más D. Ah, bueno, esto era A más C. Ahora, B más D va a ser 5N más R más 5L más Q. Y eso lo reorganizamos como 5 por N más L más R más Q.
Entonces, pues ahora vamos a fijarnos en estos números que tenemos de la suma. Fíjense que como todo esto tiene su 5, entonces el residuo solo está aquí. Y como acá también tenemos que todo eso es múltiplo de 5, el residuo pues es esto de acá también. Y como estos dos son iguales, pues entonces sí es cierto que A más C tiene el mismo residuo que B más D. Por lo tanto, sí es cierto que podemos sumar congruencias. Ahora, como los números negativos también juegan, eso significa que también se puede restar congruencias. Entonces, las congruencias se pueden sumar y restar. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es que se pueden multiplicar. O sea, si A es congruente a B y C es congruente a D, entonces A por C va a ser congruente a B por D. Vamos a ver eso, ¿no? Vamos a escribirlos de la misma manera. A ver, déjenme ver si los puedo jalar. Ahí está. Voy a encimar ese. Ok. Esos son A, B, C y D. Entonces, aquí va a estar un poquito más feo, ¿no? Pero vamos a ver quién es A por C. Pues vamos a tener un binomio, ¿no? Vamos a tener que multiplicar 5m más R por 5k más Q. Ok, entonces, pues A por C va a ser eso, que nos va a quedar 25mk más 5mq más 5rk más rq. Y B por D va a ser 5n más R por 5L más Q. Va a ser 25NL más 5NQ más 5RL más RQ. Entonces, pues esas cosas vamos a factorizarlas de la siguiente manera. A todo lo que se le puede factorizar un 5, vamos a factorizarle un 5. Entonces vamos a tener arriba 5 por mk más, no, perdón, 5 por 5mk más mq más rk, todo eso por 5. Y aparte, lo único que no tiene 5 es un rq. ¿Eso qué significa? Que el residuo va a estar nada más aquí, porque todo lo demás es múltiplo de 5. Y pues con el otro va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a tener 5 por 5NL más, NQ más RL. Y aparte vamos a tener una RQ. Entonces, pues como ese es el único pedacito del que depende el residuo y es igual en los dos, pues entonces sí es cierto que las multiplicaciones son congruentes entre sí. En otras palabras, sí es cierto que AC es congruente a BD. Entonces, ya sabemos que las multiplicaciones se pueden multiplicar y se pueden sumar. Ahora, no necesariamente se pueden dividir. Vamos a ver ejemplos. Bueno, ya que seguimos en módulo 5, ¿qué pasa, por ejemplo, si decimos que 25 es congruente a 10 módulo 5? Eso sí es cierto, ¿no? Ambos dejan residuo 0. Ahora, ¿qué pasaría si los dividiéramos entre 5? Pues nos quedaría que 5 es congruente a 2. Y pues eso claramente no es cierto, ¿no? Entonces no se puede dividir así nada más. Ahora, lo que sí se puede hacer es dividir en ciertas condiciones, que es cuando el número entre el que dividimos es primo relativo con el módulo. Vamos a ver, por ejemplo, se podría dividir si tuviéramos que 12 es congruente a... pues va a tener que terminar en 2, ¿no? Digamos que 2 es congruente a 22.
módulo 5. Eso sí es cierto, ¿no? Porque ambos dejan residuo 2. Ahora, eso significa que, pues ahí sí se puede dividir. O sea, ahí sí podemos decir que 6 es congruente a 11. Si dividimos entre 2 de ambos lados. Ahora, vamos a ver por qué. O sea, en realidad hay algunos pasitos ahí escondidos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a restar, ¿no? Porque quedamos que se podía restar y sumar. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si sumamos menos 12 de los dos lados? Como menos 12 es congruente a menos 12, pues sí se vale. Ahí estamos sumando fracciones, digo, sumando módulos. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí? Pues del lado izquierdo nos queda un 0 y del lado derecho nos va a quedar 22 menos 12, que es, no, bueno, más bien no lo quiero así, no quiero juntarlos. Más bien voy a dejarlo así, 22 menos 12. Eso sabemos que es congruente a 0. En otras palabras, que no deja nada de residuo. Ahora, ¿qué pasa si de este lado factorizamos? O sea, el número entre el que queríamos dividir, más bien vamos a factorizarlo. Y nos va a quedar 2 por 11 menos 6. Entonces, pues aquí está el paso delicado. Vamos a ver, del lado izquierdo tenemos un 0. O sea, tiene que dejar residuo 0. Y del lado derecho tenemos dos cosas. Tenemos 2 multiplicado por esta cosa de acá. Y queremos que el resultado nos dé 0. Entonces, la única posibilidad, o sea, como el 2 es distinto de 0, el 2 no es congruente a 0, la única posibilidad es que el otro número, pues sí sea 0 en este caso. O sea, de aquí podemos concluir que como el 2 no tiene que ser 0, entonces, pues 0 tiene que ser congruente a 11 menos 6. Y luego de ahí podemos volver a sumar 6 de los dos lados. O sea, digamos, ahí lo sumamos con la congruencia más 6 es igual a más 6. Con eso lo que vemos es que como se pueden sumar congruencias, se vale, pues así como en una ecuación, sumar y restar cosas de los dos lados, ¿no? Entonces, al hacer eso, llegamos a que 6 es congruente a 11, que pues es como a lo que queríamos llegar, ¿no? O sea, todos esos pasitos es lo que en realidad era como lo equivalente a la división. Ahora, vamos a ver por qué no se vale, por ejemplo, en el caso de arriba cuando dividimos entre 5. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo ahí? Lo que estaríamos haciendo ahí es primero, pues restar, y entonces nos quedaría que 25 menos 10 es congruente a 0, y luego del 25 menos 10 vamos a factorizar un 5, y entonces nos quedaría que 5 por 5 menos 2 es congruente a 0. Pero fíjense que en este caso este sí es 0, ¿no? O sea, 5 es congruente a 0. Entonces ahí ya tenemos un 0. Entonces, pues no podemos hacer lo mismo que abajo, porque lo que habíamos hecho abajo era justo ver que el número que queríamos dividir tenía que ser distinto de 0. Y aquí eso no es cierto. Entonces, en realidad no les recomiendo dividir nunca. O sea, cuando quieran dividir pueden hacer estos pasitos, que es pasar de un lado y factorizar. Entonces, pues en congruencia se vale sumar, se vale restar, se vale multiplicar y no se vale dividir a menos que tengan condiciones especiales. Ok, esas son todas las operaciones básicas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo No, claro? Ok. Bueno, vamos a ver una última forma de trabajar con los residuos, que es con potencias. Vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si nos pidieran, no sé, 54 a la 322. ¿Qué residuo deja al dividirse entre 5? Entonces, pues ahí tenemos una potencia muy grande, ¿no?
Entonces, pues lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Para empezar, sabemos que 54 es congruente a 4, ¿no? Entonces, como sabemos que se vale multiplicar congruencias, ¿qué pasaría, por ejemplo, si agarráramos esa y la repitiéramos muchas veces? Y luego multiplicáramos todos los del lado izquierdo y del otro lado, pues todos los del lado derecho. Digamos que en este caso tenemos 322 veces pues esa operación. Entonces, pues, ¿qué nos va a quedar? Si lo multiplicamos todo, del lado izquierdo tenemos 54 a la 322 y del lado derecho, pues tenemos 4 a la 322. Y como ya sabíamos que sí se vale multiplicar, pues esto de abajo sí va a ser cierto. ¿Eso qué significa? Que si tienen un número abajo de un exponente, se vale siempre sustituir el número por otro que sea congruente. En general, los que vamos a usar para las congruencias son pues los más chiquitos, ¿no? O sea, si estamos en módulo 5, pues lo más fácil es usar nada más 0, 1, 2, 3 y 4. Y en cualquier momento que tengamos un número más grande, pues mejor cambiarlo por el más chiquito. O sea, los representantes, digamos, que vamos a usar son los que son del 0 al 4, los que pueden ser residuos. Por eso pues ayuda más a hacer esto, ¿no? Es más fácil trabajar en este caso con el 4 que con el 54. Ahora, vamos a ver qué pasa con las potencias. En este caso queremos trabajar con las potencias de 4. Entonces vamos a ver. 4. Ay, no me deja moverme. Ay, qué raro. Espérenme un minuto, como que no se está portando bien mi pizarrón. Ay, bueno, ni modo. Vamos a tener que irnos un poco para arriba entonces. Ok, entonces lo que tenemos es 4 a la 322. Vamos a empezar a ver qué pasa con las potencias de 4. Pues primero tenemos 4 a la 1, que es congruente pues a 4, ¿no? Luego 4 al cuadrado, pues es 4 por 4, que en este caso es 16. Y 16 módulo 1, módulo 5 es congruente a 1. O sea, 16 deja residuo 1. Luego, para el siguiente, que es 4 a la 3, vamos a separarlo de la siguiente manera. Eso es 4 al cuadrado multiplicado por 4. Ahora, pues vamos a sustituir. O sea, lo más importante de las congruencias, pues es que se vale sustituir. Entonces, donde tenemos este 4 al cuadrado, pues vamos a cambiarlo por la cosa a la que ya sabemos que es congruente. Que en este caso, lo de arribita nos decía que 4 al cuadrado es congruente a 1. Entonces, pues vamos a cambiarlo por un 1. Y ahí nos va a quedar 1 por 4, que pues va a ser igual a 4. Entonces, eso nos dice que 4 al cubo es congruente a 4. ¿Qué pasa si nos vamos al siguiente? 4 a la 4. Pues si se fijan, ese va a ser congruente al anterior, o sea, 4 a la 3, por un 4 nuevo. Y el 4 a la 3, pues ya sabíamos que era 4, y si lo multiplicamos por 4, nos va a volver a dar 16, que ya sabíamos que era 1. Entonces, en este caso, pues llegamos a un patrón, ¿no? Y eso, pues, es lo que siempre va a pasar. En este caso, si se fijan, el patrón de la derecha es 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, y siempre va a seguir así. Entonces, pues ya con eso nada más queremos saber en qué momento del patrón estamos. En este caso es un patrón de 2 términos, ¿no? O sea, tenemos 4 y 1 y luego se vuelve a repetir 4 y 1 y así vamos a tener 4 y 1. Entonces, pues el número que tenemos, 4 a la 322, como la potencia es un número par, significa que vamos a estar en una posición par, o sea, en una posición con 1, ¿no? Entonces, a ver, esperen que ya se volvió a atorar mi pizarrón. Entonces, el residuo de todo esto es 1. O sea, 4 a la 322 tiene residuo de 1. Y bueno, así como nos pasó con este 4, va a pasar con, pues con cualquiera, ¿no? O sea,
siempre vamos a encontrar un patrón. Ok, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos 38 a la 194. Y queremos igual ver qué residuo deja eso al dividirlo entre 5. Entonces, para empezar, quedamos que lo primero que podemos hacer es cambiar el número de abajo. En este caso, el 38, pues es congruente a 3. O sea, 3 es el residuo que deja 38, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a ver los residuos de 3. 3 a la 1 es congruente a 3. Si se fijan, lo que hicimos es en cada paso multiplicar el anterior, pues en este caso va a ser por 3, ¿no? O sea, 3 al cuadrado vamos a multiplicar el anterior por 3. 3 por 3 nos da 9 y 9 es congruente a 4. 9 deja residuo de 4, ¿no? Luego, para 3 al cubo vamos a agarrarnos ese último que teníamos, el 4, y vamos a volver a multiplicarlo por 3. 4 por 3 es 12, que deja residuo 2. Luego, para el siguiente, 3 a la 4, pues vamos a agarrarnos el anterior, que era 2, y multiplicarlo por 3, y nos da 6. Y 6 deja residuo 1. En el momento en el que llegan al 1, ahí es donde ya como que se cerró el ciclo, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con el siguiente? Pues si multiplico al 1 por 3, pues me va a dar 3 de nuevo, que es el mismo que donde empecé. Entonces, en este caso tenemos un patrón de 4 números que se van a seguir repitiendo. O sea, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 y así hasta el infinito. Entonces, como nuestro patrón es de 4 números, el 194 vamos a tener que dividirlo entre 4 y ver qué nos da. Nos da 4 y sobran 3, 34 nos da 8 y sobran 2. Como tenemos residuo de 2, eso significa que después de pasar por todo este paquete 48 veces, nos van a sobrar 2 numeritos al final, que no, o sea, que no están en un paquete entero. Que entonces, ¿quiénes van a ser? Pues el primero va a ser 3 y el siguiente va a ser 4. Entonces, pues ya, ¿no? Esa es nuestra respuesta. Toda esta cosa va a ser congruente a 4. Módulo 5. Hasta ahorita, todos los ejemplos que hemos hecho son con módulo 5, pero si cambiamos el módulo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, cambian cómo son los patrones y así, pero el procedimiento es igual. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Ok. Bueno, vamos a ver una otra cosa más que se puede hacer con los residuos. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en residuos cuadráticos. Digamos, así como estamos en módulo 5. Ahora, esto responde preguntas un poco más raras. Por ejemplo, bueno, o sea, es que, a ver, no sé cómo decirlo. El problema o el tipo de problemas para los que van a usar el siguiente truco que vamos a ver están planteados en una manera que no necesariamente hablan de congruencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dijeran cuántos cuadrados hay que al dividirlos entre 5... No, es más. Voy a escribir un poquito más formal. ¿Cuántos cuadrados hay de la forma 5n más 3? Entonces, pues en este caso, bueno, pues podemos empezar a ver los cuadrados, ¿no? O sea, el 1, pues no cumple. El 4 tampoco cumple, ¿no? Porque es 5n más 4. El 9, pues también es 5n más 4. El 16 es 5n más 1. El 25 es, pues, 5n. El 36 es 5n más 1. Voy a poner en la siguiente columna el residuo que dejan. 1, 4, 4, 1, 0, 1. Y bueno, si nos siguiéramos así, pues vamos a darnos cuenta de que como que no va apareciendo ningún 3. Es más, vamos a seguir un poco. 49, 64, 81, 100. Hasta ahí. Entonces, 49 deja residuo 4, 4, 1 y 0. Entonces, fíjense que no solamente no aparece ningún 3, sino que también tenemos un patrón, ¿no? Tenemos este patrón.
Entonces, pues vamos, o sea, lo que vamos a querer ver es que pues ese patrón se va a repetir siempre. Ahora, fíjense, como sabemos en este caso que 1 es congruente a 6 y 6 es congruente a 11 y 11 es congruente a 16 y así son congruentes todos hasta el infinito y así tenemos todas las, pues todos los números, ¿no? Tenemos, o sea, nuestros paquetes de congruencias. 2 es congruente a 7, que es congruente a 12, que es congruente a 17. Luego 3 y 4, ¿no? Que son 8, 9. Que sigue 13, 14. 18 y 19. Ok. Entonces, vamos a agarrarnos cualquier número cuadrado que pudiera haber, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tuviéramos un 78 al cuadrado, pues ya habíamos visto que ese pues va a ser lo mismo que si nos agarráramos el residuo del número grande, ¿no? Del número de abajo. Por ejemplo, ese sería lo mismo que 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, pues nada más me bastaría con ver quién es 3 al cuadrado para ver pues, cuál va a ser la congruencia de 78 al cuadrado. Ahora, por ejemplo, este número, el 78, entra en el cajón del 3, pero lo importante es que cualquier número pues va a caer en uno de estos 5 cajones, ¿no? Todos los números están ahí. Entonces, para cualquier número, pues o va a ser congruente a 0, o a 1, o a 2, o a 3, o a 4. No tiene de otra. No existe ningún número entero que se salga de esas cajas. Entonces, pues nada más tengo que fijarme en cada una de las cajas. ¿Qué pasa en este caso con los cuadrados? Entonces, pues lo que vamos a ver es, pues justo eso, ¿no? ¿Qué pasa con los cuadrados? Entonces, vamos a ver que 0 al cuadrado, pues es 0, ¿no? 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. 3 al cuadrado, 3. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, y 9 es congruente a 4. Y luego 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16, que es congruente a 1. Entonces, pues el hecho de que, o sea, como ahí tenemos uno de cada caja, nos dice que todos los números van a caer en uno de esos. Por ejemplo, si tenemos el 78 al cuadrado, pues ya sé a quién va a ser congruente. Va a ser congruente al 3 al cuadrado, que es 4. Si tuviera cualquier otro número, ¿no? El, no sé, 599 al cuadrado, pues sé que 599 es congruente a 4, entonces eso va a ser lo mismo que 4 al cuadrado, y 4 al cuadrado pues va a ser 1. Entonces, pues eso significa que cualquier número que lo eleve al cuadrado, pues me va a dar uno de estos resultados. O me va a dar o 0, o 1, o 4. No hay de otra. Y como ya vi que todos los cuadrados me dan estos residuos, pues ¿eso qué significa? Que cuando me preguntan cuántos cuadrados hay de la forma 5n más 3, pues no hay ninguno, ¿no? Porque todos los cuadrados más bien pues son de la forma 5n o 5n más 1 o 5n más 4. Entonces, esto se llama residuos cuadráticos. Para esto, pues justo es cosa de agarrarse todos, o sea, todas las cajas, todos los diferentes residuos y ver todos al cuadrado. Y hay veces que hay que ver casos. Ahorita, pues es bien fácil ver a primera vista que ninguno cumple y ya. Pero hay veces que quieren sumar cuadrados o cosas así, tienen que ver todas las diferentes maneras de sumarlos. O sea, en este tipo de problemas tienen que ponerse a hacer casitos. A veces. Ok, entonces, pues todo eso es esencialmente la teoría de módulos. Ahorita trabajamos con módulo 5, pero todo es la misma cosa. ¿Hay alguna duda de alguna de las cosas que vimos? No. Ok. Entonces, pues ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Y, pues voy a querer que los hagamos juntos. O sea, eso significa que, o sea, me van a ir ustedes diciendo, ¿no? O sea, digo, igual yo puedo dar ideas si se atoran. Pero pues más bien
lo ideal sería que ustedes fueran diciendo cómo le hacemos y qué vamos a hacer. Si están muy fáciles los problemas, pues luego podemos ver otros más difíciles. Entonces, a ver, denme un minuto para copiarlo. A ver, ya que estamos en módulo 5. Digamos que ese es el primero. Dice, ¿cuántas ternas ordenadas de dígitos A, B, C hay? Tales que 5 divide A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo empezamos? ¿O qué se les ocurre? Primero usamos lo de que solo hay como congruencia 0, 1 y 4 módulo 5, ¿no? Bien. Entonces vamos a volver a poner aquí toda esa tablita, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 1. Ok. ¿Y luego? ¿Cómo serían los casitos? Cuando dice que están ordenados, significa que son consecutivos, ¿no? No, más bien, o sea, con ternas ordenadas se refiere a que, o sea, por ejemplo, la terna 3, 4, 5 es distinta que la terna 5, 3, 4. O sea, se refiere a que sí nos importa el orden de la terna. Pues entonces, como dijo, bueno, no sé quién dijo, hacer casos, ¿no? Por ejemplo, en los que A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, como que dé un residuo 5. Ok. ¿Cuál sería un caso? ¿O qué casos hay? Pues no sé, por ejemplo, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Ok. Porque eso en realidad es lo mismo que 0 más 1 más 4, ¿no? Y eso justamente es 5. Ok. Pero digamos, o sea, mejor vamos a fijarnos ahorita en los casos con los mismos residuos, ¿no? O sea, los residuos que tenemos son 0, 1 y 4. Ahora, queremos sumar 3 de esos, se vale repetir, de manera que nos dé un número múltiplo de 5. ¿Qué múltiplos de 5 podríamos conseguir con 3 de esos números? O sea, por ejemplo, al 20 claramente no podemos llegar con 3 de esos, ¿no? ¿A dónde podríamos llegar? O sea, ¿qué múltiplos de 5 podemos conseguir sumando 3 de esos? 0 y 5, ¿no? 0 y 5 nada más. Porque para el 10, pues la única manera de pasarnos de 10 es con 4, 4 y 4, pero pues ya nos pasamos justo, ¿no? Entonces, para llegar a 0, pues solo se podría con 0 más 0 más 0, ¿no? Para llegar a 5, ¿cómo se podría? Pues bueno, es el caso que tenemos, ¿no? O sea, el que estaba arriba, 0 más 1 más 4. Entonces tenemos esas dos maneras de juntar 3 de esos residuos. Ahora, lo siguiente, pues es, el problema no nos habla de los residuos, ¿no? Nos habla de los dígitos. Entonces, pues vamos a juntar igual como en cajitas, pues qué dígitos nos dan los residuos que tenemos. O sea, qué dígitos nos dan residuo 0, qué dígitos nos dan residuo 1 y qué dígitos nos dan residuo 4. Entonces, el 0 es un dígito, ¿no? Y el 0 pues nos da residuo 0. 1 al cuadrado nos da residuo 1, entonces el 1 vive aquí. 2 al cuadrado ya sabemos que está acá, el 3 también está acá, el 4 ya sabemos que está acá. Ahora, como nos piden dígitos, pues juegan hasta el 9, ¿no? Entonces, pues el 5 va a estar en la misma caja del 0, el 6 pues va a estar en la caja del 1, luego en esta tenemos 7 y 8, y por último aquí tenemos al 9. Entonces, ahora sí, vamos a ver para nuestro primer caso, que es el de 0 más 0 más 0, de cuántas maneras podríamos elegir dígitos, que los 3 tienen que ser de la primera caja.
O sea, queremos uno que vaya aquí, uno que vaya acá y uno que vaya acá. Y tenemos para elegir el 0 y el 5. ¿Cuántos casos hay? 8, ¿no? 8. Exacto. 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos 8 casos. Y luego, en el de abajo, pues vamos a ver que primero podemos decir, pues, ¿quién va primero, no? O sea, como nos dice que sí importa el orden, no es lo mismo 0, 1 y 4 que 0, 4 y 1 o 1, 0, 4 y así, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos 6 formas de permutar esos 3 números. Y luego tenemos que elegir quién es quién. Entonces, para elegir el 0, ¿cuántas maneras tenemos? 2. 2. Para elegir el 1 4. y para elegir el 4, También 4. también 4. O sea, 4 porque son los 4 números de aquí, ¿no? Igual para el 1 tenemos estos 4. Entonces tenemos eso, 6 por 2 por 4 por 4. 16, 32, 64 por 3, 192. ¿Sí está bien mi cuenta? Bueno, creo que sí. Si no, alguien corríjame. Entonces, pues tenemos 8 maneras con el caso de arriba y 192 maneras con el caso de abajo. Entonces, eso significaría que en total tenemos 200 ternas ordenadas ABC, tal que cumplen con la condición. Ok. ¿Alguna duda con este problema? No. Ok. A ver, déjenme copiar el siguiente. A ver, el siguiente es del mismo tipo. Ahí está. Dice, encuentra todos los enteros positivos n, tales que 9 divide a n al cubo más 2. O sea, aquí queremos que 9 divida a n al cubo más 2. Y queremos todos los números que cumplan eso. Entonces, pues para empezar, ¿cómo se traduce eso a congruencias? Que 9 divida a n al cubo más 2, ¿cómo se escribe en lenguaje de congruencias? N al cubo más 2 es congruente a 0 módulo 9, ¿no? Exacto. Cuando 9 sí divide a alguien, significa que ese alguien pues deja residuo 0. Ahora, fíjense que ahorita ya estamos trabajando en módulo 9, ¿no? O sea, nos importa el residuo módulo 9. Entonces, para eso queremos que n al cubo sea congruente a ¿quién? A 7. A 7. Exacto. Vamos ahí hay como un par de pasitos medio escondidos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí le sumo 7 de cada lado en la congruencia? Pues nos quedaría n al cubo más 9 es congruente a 7. Pero pues el 9 lo podemos cancelar, ¿no? Porque el 9 es congruente a 0. Entonces, pues de ahí ya nos quedaría que n al cubo es congruente a 7. Entonces, eso es lo que queremos, es lo que nos pide el problema. En otras palabras, ¿qué cubos hay que sean congruentes a 7? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Pues revisar los casos, ¿no? Del 1 al 9, en los que Exacto. el cubo sea congruente a 7. Bien. Mejor que del 1 al 9, del 0 al 8. Ok. Pues si los elevamos al cubo, cada uno de esos, vamos a ver, pues 0 al cubo es 0, ¿no? Ese está bien claro. 1 al cubo es 0, 2 al cubo es 8, ese todavía se puede hacer a mano. 3 al cubo es 27. 27 entre 9
es pues 0, ¿no? Luego, a partir del 4 al cubo ya podemos como que hacer algunos cambios, ¿no? Para no tener que hacer cuentas tan grandes. Pues vamos a separarlo, 4 al cuadrado por 4. 4 al cuadrado es 16, que 16 es congruente a 7. Sí, ¿no? 16 entre 9 nos da 1 de residuo, no, 1 de resultado de cociente y 7 de residuo. Entonces, pues tenemos 7 por 4, que es 28, y 28 es congruente a 1. Ay, a ver, estoy viendo que hice un error. El 1 era congruente a 1, no a 0. Ok, entonces, eso que hice, o sea, ya son como trucos para ir simplificando las cuentas, ¿no? Acuérdense que como siempre pueden cambiar los números por otros congruentes más chiquitos, en general, pues conviene para no hacer cuentas con números grandes, pues hacer eso, siempre estarlos cambiando por números más chiquitos. Por ejemplo, el 5 al cubo es 25 por 5, y el 25 módulo 9 es 7 también. Sí, ¿no? Sí, 7 por 5, que es 35, y el 35 es 8, módulo 9. Luego el 6 al cubo es 36 por 6, y el 36 módulo 9 es 0, entonces 0 por 6, pues va a ser 0. Luego el 7 al cubo, aquí vamos a usar un truquito, incluso un poco más fácil. Acuérdense que también se valía con los negativos, ¿no? Y los negativos se cuentan al revés. O sea, el 7, por ejemplo, es congruente al menos 2. Cuando usan un módulo grande, muchas veces es mejor los números más grandes, pues más bien cambiarlos por los negativos, que van a ser más chiquitos. Vamos a ver que eso sí es cierto, ¿no? O sea, 7 es congruente a menos 2, porque si sumamos 2 de ambos lados, pues nos va a quedar que 9 es congruente a 0, que sí es cierto. Entonces 7 es congruente a menos 2, entonces 7 al cubo es congruente a menos 2 al cubo, y menos 2 al cubo es menos 8. Y menos 8 es congruente a 1, ¿no? Y con el 8 va a pasar algo parecido. El 8 es congruente a menos 1 al cubo va a ser menos 1, y menos 1 es congruente a 8. Entonces, pues con eso vemos que los únicos residuos cúbicos que tenemos son 0, 1 y 8, ¿no? Y de hecho van así como bien chido en orden. Entonces, pues ¿cuál es la respuesta? ninguno. Ninguno, no hay. Porque los que queríamos eran los que fueran congruentes a 7 y pues no hay. Entonces, no hay. Y bueno, este problema fue bastante del estilo del anterior. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Ninguna duda con este problema? Ok. No. A ver, pues ya que estamos con módulo 9, vamos a hacer otro con módulo 9. Ay. A ver, esto dice el siguiente. Encuentra todas las ternas de enteros consecutivos, tales que 9 divida a la suma de sus cubos. Entonces, creemos números, ternas de enteros consecutivos. ¿Cómo escribimos 3 enteros consecutivos? N más 1 y N más 2. N más 1 y N más 2. Sí, nada más que para simplificarnos las cuentas, así como, fíjense, esto es como un truquito algebraico, ¿no? Así como aquí fue mejor cambiar los grandes por el negativo, cuando tenemos números consecutivos muchas veces también es más fácil las cuentas si en lugar de el n más 2 ponemos el anterior, ¿no? N menos 1. O sea, el resultado es igual, el proceso es igual, nada más que las cuentas son más simples. O sea, tienen números más chiquitos.
Entonces, digamos que tenemos esos tres números. Y queremos que 9 divida a la suma de sus cubos. O sea, 9 queremos que divida a n menos 1 al cubo más n al cubo más n más 1 al cubo. Ok, entonces, pues de hecho ahí podemos agarrarnos justo la tablita que acabamos de hacer, ¿no? Porque tenemos, pues aquí tenemos justamente los cubos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que 9 divida a 3 consecutivos de estos? A ver, es más, voy a borrar todo lo de en medio para jalar los cubos. Ok, tenemos tres números consecutivos, ¿no? Digamos que esos números son 0, 1 y 2. ¿El 9 divide a la suma de los cubos? Sí, ¿Cuál es la suma de los cubos? Ahí. es 9. Es 9, ¿no? Porque es 0 más 1 más 8. A ver, no me deja mover cosas. Pero bueno, ¿qué pasaría si los números fueran 1, 2 y 3? ¿Los También, divide 9? sí. También, ¿no? Cada que tenemos 3 consecutivos aquí, ¿qué números van a ser? 0, 1 y 8. Siempre van a ser exactamente esos, ¿no? O sea, porque es un patrón que va así, 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8. Entonces, no importa dónde empecemos, siempre vamos a tener uno de cada uno. O sea, por ejemplo, si empezamos con 5, pues vamos a tener 8, 0, 1. Pero entonces, siempre que sumemos 3 consecutivos, pues nos va a dar 9. O sea, nos va a dar 0. O sea, pues sí va a pasar, ¿no? Entonces, todas las ternas de enteros consecutivos, ¿cuáles van a ser? O sea, ¿cuáles son las ternas que cumplen lo que nos piden? Todas, ¿no? Todas. Entonces, todas cumplen. ¿Alguna duda aquí? Pero en el caso de que sean -1, 0 y 1, esa creo que no cumplo, ¿sí? A ver, menos 1 al cubo, más 0 al cubo, más 1 al cubo. Pues va a ser menos 1, más 0, Ya vi, más es 1, 0. o sea, 0, ¿no? Sí, 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 entonces sí cumple. Sí está bien, ¿no? Porque 9 sí divide a 0. Ok. Sí, ya me fijé. A ver. El siguiente ya es un poquito diferente. Dice, tenemos 2003 tarjetas numeradas del 1 al 2003 colocadas en orden en un montón. Se van quitando 3 tarjetas consecutivas cada vez hasta que solo queden 2 tarjetas. Es posible que una de esas dos sea la que tiene el número 1002, es la pregunta. Ahora, bueno, para aclarar un poco cómo se comporta el problema. Digamos que tenemos ahí las primeras tarjetas. Entonces, digamos que primero, por ejemplo, quitamos 3 consecutivas, ¿no? Digamos que quitamos las 5, las 6 y las 7. Pero es un montón de tarjetas, entonces, pues lo que pasa al quitarlas es que pues ya no están. Y entonces se va a ver así. Y entonces, ¿qué pasa si ahí, por ejemplo, queremos quitar otras 3 consecutivas? Pero digamos que ahora queremos empezar con el 4. Pues entonces vamos a quitar el 4, el 8 y el 9, ¿no? Porque pues ahorita ya quedan consecutivas en el montón, como ya quitamos la de en medio. Y después, por ejemplo, podríamos quitar el 2, 3 y 10. Y así, ¿no? Entonces, no necesariamente al quitar 3 consecutivas, no significa que eran consecutivas al principio. Y bueno, la pregunta es que si puede quedar la de 1002 al final.
Entonces, para empezar, pues este problema es un poco diferente que los anteriores porque no habla explícitamente de módulos ni de divisibilidad. O sea, está como más escondido, más implícito, pues, el módulo. ¿Qué módulo hay que usar ahí? Módulo 3, Módulo 3. ¿Por qué? porque estamos quitando de 3 en 3 tarjetas. Y como son Exacto, consecutivas, pues siempre va a haber una de módulo 0, módulo 1 y módulo 2. exacto. Entonces, digamos que ahora reescribimos nuestras tarjetas, pero en lugar de poner el número de la tarjeta, vamos a poner el módulo. O sea, el residuo, ¿no? Ay, error. 012, 012, 012. Entonces se va a ver algo así. Entonces, ¿qué pasa si quitamos 3 consecutivas? Digamos, si empezamos en 0. Al quitar ese paquete, ¿cómo se va a ver lo que queda? Pues va a estar igual. Se va a ver exactamente igual, ¿no? Porque después del 2 va a seguir un 0, igual que antes. Eso pasa si quitamos un paquete que empieza en 0. ¿Qué pasa si quitamos un paquete que empieza en 1? Va a pasar lo mismo. Exacto, va a pasar lo mismo, ¿no? Porque después del 0 va a quedar un 1. Entonces, no importa, y bueno, si agarramos el 2 igual, ¿no? Vamos a tener después del 1 un 2. Entonces, pues aunque los números cambien, lo que estamos viendo es que, pues no importa qué tarjetas agarremos, pues siempre se va a seguir viendo de esta manera lo que tenemos. Entonces, pues lo que están diciéndonos es que al final van a quedar 2 tarjetas. ¿Qué tarjetas son esas que van a quedar? O sea, hasta el final llegamos hasta el 2003. ¿El 2003 es congruente a qué? A 2. A 2. Eso significa que vamos a tener esto y hasta el final vamos a tener, digamos, 1, 2, 0, 1, 2. Y vamos a terminar en 2. Entonces, las tarjetas que van a quedar hasta el final, ¿qué residuos van a tener? 1 y 2. 1 y 2, ¿no? Porque son las que sobran. Digamos que si agarramos puros paquetitos así, pues al final nos va a quedar esto. O sea, nos va a quedar a fuerzas un 1 y un 2. Entonces, ¿es posible que una de esas dos tarjetas sea el 1002? No, ¿Por qué no? porque 1002 es congruente a 0. Exacto. 1002 es congruente a 0, módulo 3. Y pues vimos que las dos tarjetas que quedan, pues van a ser congruentes a 1 y a 2, módulo 3, respectivamente. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? No, no hay dudas. Ok. ¿Cuántos números menores a 2018 cumplen ser la suma de 2 números consecutivos y ser la suma de 5 números consecutivos, pero no la suma de 3 números consecutivos? Ok, ¿cómo empezamos con ese? Pues podemos ver que si es suma de 2 consecutivos, como que uno es par y otro es impar, ¿no? Y si sumamos eso, nos debe dar un impar. Ok. O sea, en otras palabras, si tenemos n más 1, que ahí es 2 consecutivos, nos da un número de la forma 2n más 1. O Sí, sea, congruente a 1, módulo 2, ¿no? Para ponerlo en... O sea, los impares son los congruentes a 1 módulo 2, ¿no? Para ponerlo en lenguaje de módulos. Luego, pues podemos ver qué pasa cuando sumamos 5 consecutivos. ok, ¿cómo van a ser esos 5? Pues podemos ponerlos como n-2, n más 1, n-1, n más 1 y n más 2. Ok, n-2 más n-1 más n más 1 más n más 2. Ahí son 5 consecutivos. ¿Y cuánto da la suma? Da n 5n. 5n. O sea,
es congruente a 0 módulo 5. Y luego, Pues vamos a hacer lo mismo con la suma de 3 consecutivos, podríamos usar n-1, n y n más 1. ok, y eso nos da 3n, ¿no? O sea que sea congruente a 0 módulo 3. Ahora, fíjense que queremos que pasen los dos de arriba, pero que no pase el de abajo. O sea, queremos un número que no cumpla esto. Ok, entonces, queremos un número que sea congruente a 1 módulo 2, a 0 módulo 5 y que no sea 0 módulo 3. ¿Cuál sería el primero que cumpliera eso? 5, ¿no? Porque 5 no es divisible entre 2. También 5 es divisible entre 5, pero no entre 3. Así es. Ok, entonces el 5 es un número que cumple, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos seguir buscando? Pues vamos a seguir viendo con los primeros, ¿no? Podemos checar, por ejemplo, con los módulos de 5, ¿no? Porque es el más grande. El 10, pues no cumple, ¿no? Porque es par. El 15, pues no cumple porque queremos que no sean múltiplos de 3 y el 15 sí es múltiplo de 3. Luego, el 20 no cumple porque es par. El 25 sí cumple, ¿no? Sí. El 30 no cumple porque es par y además múltiplo de 3. Luego el 35 sí cumple. Luego el 40 no cumple y así. Entonces, pues ahí necesitamos algún tipo de patrón, ¿no? O sea, de todo de lo que se tratan las congruencias en realidad es como de patrones. De momentos en donde empieza a pasar lo mismo que al principio. ¿Dónde vamos a tener un patrón aquí? ¿Después de qué número ya pasa lo mismo que al principio? Creo que después de 30, ¿no? Porque el 35 ya vuelve a iniciar. Después 40 no, 45 tampoco y después ¿qué? 50 tampoco y hasta el 55. Después del 30, bien. Ahora, pues ese tipo de cosas hay que formalizarlas, ¿no? O sea, está chido como ver, o sea, hacerlo a mano y darse cuenta de que a partir del 30 ya se repite, pero tenemos que explicar formalmente de alguna manera que a partir del 30 ya se repite. ¿Qué tiene de especial el 30 en esta circunstancia? Que es, ¿cómo sería? Múltiplo de los 3 anteriores. O que serían 2, 5 y 3. Exacto, que es múltiplo de los 3, pero además es el mínimo, ¿no? O sea, es el mínimo como un múltiplo. Entonces, digamos que el número x cumple. Entonces, ¿qué va a pasar con x más 30? O sea, si x, por ejemplo, fuera impar y le sumo 30, que es par, pues el resultado pues va a ser impar, ¿no? Entonces, pues sí cumple con lo de arriba. Y también al revés, ¿no? O sea, digamos, si el x no cumpliera, o sea, si el x fuera par, al sumarle 30, pues también nos da par. Entonces, si un número cumple, al sumarle 30, vuelve a cumplir. Si un número no cumple, al sumarle 30, tampoco cumple. Eso es para el 2. Ahora vamos a ver para el 5. Si x sí cumple que es múltiplo de 5, al sumarle 30, pues va a seguir siendo múltiplo de 5. Y si no es múltiplo de 5, pues al sumarle 30 va a seguir siendo sin ser múltiplo de 5. Entonces, efectivamente con el 5 pasa igual. Y pues con el 3 también, ¿no? O sea, si x es múltiplo de 3 y le sumamos 30, va a seguirlo siendo. Y si no, pues tampoco. Entonces, eso lo que nos dice es que cada 30 números se vuelve a repetir todo igual. Entonces, de alguna manera queremos hacer paquetitos de 30, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, aquí teníamos este paquete y los siguientes van a ser el 35 y el 55, que son los primeros sumándole 30. Y los siguientes van a ser, al sumarle 30 a esos, pues van a ser el 65 y el 85, ¿no? Y así podríamos seguir. Entonces, ¿cómo le hacemos para responder la pregunta? Que es ¿cuántos números menores a 2018 hay?
que cumplen con esas condiciones. Pues, yo digo que podemos fijarnos primero en los que son como de la forma 30n más 5 y ver cuántos de esos hay. ¿Ok? Y también con los de la forma 30n más 25. Ok. ¿Cómo le hacemos para ver cuántos hay de los 30n más 5? Dividir 2018 entre 30. Espera. Ajá, para ver cuántos paquetes de 30 hay. Bien, 2018 entre 30, el 30 en el 200 cabe 6 veces y da 180, o sea, sobran 218 y el 30 en el 218 cabe 7 veces y sobran 8. Entonces, ¿cuántos de la forma 30n más 5 va a haber? Pues vemos que va a haber 67, pero como en el residuo tenemos 8, entonces significa que va a haber otro más. ¿Ok? Entonces van a haber 68. ¿Y de los de abajo? Pues van a haber 67 porque el residuo no alcanza. ¿Ok? Entonces, pues la respuesta va a ser 68 más 67, que es 135. 135. Entonces, tenemos 135 números que cumplen con las condiciones. Ok, ¿alguna duda? No. Bien. Vamos a seguir con unos cuantos más. Nos quedan 20 minutos. A ver. El siguiente va a decir, muestra que si 10a más b es múltiplo de 7, también a menos 2b lo es. Entonces, ahí está un poco igual implícito, ¿no? ¿Cómo podríamos usar congruencias para ese problema? Puedes decir que 10a más b es congruente a 0 módulo 7. Ok. Entonces, eso es lo que sabemos. Y a lo que queremos llegar eventualmente es a que a menos 2b también es congruente a 0, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer? Pues podemos empezar a jugar con la congruencia, como por ejemplo restarle a. No, restarle 9a. ¿Por qué 9a? Ah, para que nos... Ok. A Pero si le ver, restamos 9a, nos va a quedar pues a más b congruente a menos 9a, ¿no? ajá. Y pues, a ver, podemos seguir jugando para ver cómo se comporta la congruencia. Ok, ¿cómo qué otra operación podríamos hacer? O también podríamos mejor comenzar restándole 3 veces. A ver, es que está un poquito confuso. Ok. Esa es como una ecuación, ¿no? O sea, justamente es, o sea, es como, pues justo, juegos algebraicos, ¿no? Entonces, pues podemos hacer eso de restar cosas y el chiste es que también podemos ir simplificando. Cuando tenemos 9 de una cosa, podemos, digo, perdón, 7 de una cosa, podemos quitarla. Por ejemplo, el menos 9a, pues podríamos cambiarlo por un menos 2a, ¿no? Si tuviéramos ganas. Entonces, pues efectivamente la idea es hacer así como operaciones básicas hasta que pues lleguemos a lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? O sea, aquí me imagino que la idea fue llegar a la A para que estuviera igual que la que queremos. Si hiciéramos Mm, lo mismo con la B, podríamos restar 3B, restar ¿no? 3. Ajá. Entonces, A menos 2B nos va a dar que es congruente a menos 2A menos 3B. Entonces, pues querríamos ver que menos 2A menos 3B es congruente a 0 en este caso. ¿Cómo ven los demás?
Sí va por ahí la idea, es cosa de pues ver cuáles son las operaciones y simplificaciones que hay que hacer. Así que Creo que aporten los demás restar también. 7A. ¿Cómo ven? Restar 7A. ¿Desde donde estamos o desde la primera? ¿Desde aquí? Desde la primera. Desde la Que primera. tenemos A ver. que. Ahí, entonces ahí restamos 7A. Sí, porque como 7 es 0. Ok, como 7 es 0, entonces 3A más B es congruente a 0. Luego, Podemos multiplicar por 3. La primera. También podríamos restarle la ecuación que tendríamos de menos 2A, o a ver, vamos si ahí multiplicamos por 3, nos queda así, ¿no? 9A más 3B igual a 0. Luego, o sea, sí podemos también La restar. restamos ¿La restamos a cuál? a la primera cosa que tenemos del principio. A la primera Lo cosa de que 10. tenemos. Ok. Bien, ahí voy a borrarla de en medio. Habíamos quedado que se vale restar ecuaciones, ¿no? O sea, como todo esto es congruente a 0 y todo esto es congruente a 0, puedo a la del lado izquierdo restarle la de abajo y a la del lado derecho también restarle la de abajo. ¿Y qué nos va a quedar? Pues va a quedar A menos Los 2B. 2B. Congruente a 0, ¿no? Porque es 0 menos 0. Que pues es justo lo que queríamos, ¿no? Entonces ya terminamos. Fíjense que este es diferente, ¿no? Ese era más como del juego algebraico con esos números. A ver, ahí está el siguiente. Dice, demuestra que entre 12 enteros positivos de 2 dígitos, siempre hay 2 cuya diferencia es un número de 2 dígitos iguales. Entonces, ahí para empezar, ¿qué módulo estamos usando? Podríamos usar el módulo 11 ¿Por para qué? los dígitos iguales. Bueno, un número de 2 cifras con dígitos iguales. Exacto, porque cualquier número de 2 cifras con 2 dígitos iguales son justamente los que son múltiplos de 11. Entonces, lo que querríamos ver es que pues hay 2 números que la diferencia es múltiplo de 11. Entonces, ¿cómo procederíamos con eso? O sea, digamos que tenemos nuestros 12 números que van a ser A1, A2 y así hasta A12. Y lo que queremos ver es que existen 2, tal que digamos AI menos AJ sean congruentes a 0, módulo 11. ¿Qué tiene que pasar para que la resta de 2 sea congruente a 0? ¿Qué tiene que pasar con esos 2 números? Que tengan la misma congruencia. Exacto, no ahí podemos pasar la J sumando. Eso es lo mismo que decir que ahí sea congruente a AJ, módulo 11. En otras palabras, con que tengamos 2 números de esos que tengan la misma congruencia, pues esos 2 los restamos y ya nos da lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿eso pasa siempre? Sí, porque como digamos que son 11 congruencias diferentes y queremos agarrar 12 en números, pues como que a fuerza se va a repetir uno. Exacto, por el principio de casillas, que justamente nos dice eso, que si tenemos 12 números y 11 congruencias, pues hay una que se repite, pues entonces hay una que se repite. O sea, hay 2 números que son congruentes entre sí y esos los restamos y ya nos da un múltiplo de 11. Ahora, como todos los números eran de 2 dígitos, y pues además son 12 números distintos, entonces
pues al restar 2 el resultado no va a ser 0. Entonces, como tiene que ser un múltiplo de 11 y todos son de 2 dígitos, o sea, no podemos pasarnos de 100 tampoco. Entonces, este número que va a ser un múltiplo de 11, pues a fuerzas tiene que estar entre 11 y 99 y pues ya es lo que buscamos. Entonces, pues con eso ya demostramos que sí es cierto, ¿no? Entre 12 números distintos, siempre hay dos que son congruentes módulo 11 y por lo tanto que cumplen lo que queremos. A ver, el siguiente es parecido, pero un poquito más complicado. Igual y ya es el último porque ya nos queda poquito tiempo. Ok, dice lo siguiente. Demuestra que entre cualesquiera 7 enteros siempre hay 2 cuya suma o diferencia es múltiplo de 11. Entonces, pues es bastante parecido, ¿no? O sea, igual es módulo 11. Nada más que fíjense, o sea, lo que teníamos antes era que si teníamos un AI que fuera congruente a AJ, entonces su resta pues es congruente a 0. Pero ahora lo que queremos, o sea, si nos pasa eso, pues ya ganamos. Pero si no, la otra es que la suma sea múltiplo de 11. O sea, también nos podría pasar que ahí más AJ sea congruente a 0. Entonces, queremos ver que si tenemos 7 números, o pasa lo de arriba o pasa lo de abajo. ¿Cómo podemos hacerle? Pues podemos usar las congruencias negativas, ¿no? Por ejemplo, digamos que 2 sería congruente a menos 9 módulo 11. Ajá. Y puedes ver sus equivalencias, pero en negativo, ¿no? Por ejemplo, 0, 1, 2, 3. ¿A A cuánto ver. equivale el negativo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, repetí el 2. A ver, déjenme ver si puedo moverlos un poco, que hace rato no me dejaba. No, no me deja. Bueno, entonces, pues 0 es congruente a menos 0, 1 es congruente a menos 10, 2 es congruente a menos 9, 3 es menos 8, 4 es menos 7, 5 es menos 6, 6 es menos 5, 7 es menos 4, 8 es menos 3, 9 es menos 2 y 10 es menos 1. ¿Y luego? Pues fijarnos que si sumamos, a ver cuál. Por ejemplo, 9 a ver, ¿qué otro? Oh, espérenme. O sea, Ah, están como que empatados, ¿no? si sumamos, por ejemplo, 2 y 9, como que se va a cumplir, pero si restamos 2 y menos 2, también se va a cumplir, ¿no? Como que, digamos que 2 y 9 sí pueden estar en un grupo para que sea congruente a 0, ¿no? No sé si me Sí. entienden. O sea, más bien, si tenemos 2 y 9, ya terminamos, ¿no? Ajá. Bueno, fíjense que una estrategia a veces para demostrar algo que nos piden, o sea, por ejemplo, aquí nos pide demuestra que entre cualesquiera 7 pasa tal cosa. Una estrategia a veces es como intentar que no suceda, o sea, como querer que el problema sea falso y pues llegar a como a un callejón sin salida, ¿no? O sea, sería lo mismo que decir, pues quiero buscar 7 números que no cumplan con lo que dice el problema. Y si llego a, pues no importa cómo le hagan, no voy a poder terminar, pues significaba que el problema era cierto, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera, si tenemos 2 y 9, pues ya se cumple el problema. Entonces vamos a querer que entre nuestros dos números no haya 2 y 9 al mismo tiempo. Entonces, pues
podemos como que emparejar los números, ¿no? O sea, el 0 está solito. El 1 lo emparejamos con el 10, o sea, cada uno con su negativo, ¿no? O sea, el 2 va en pareja con el 9, el 3 va en pareja con el 8, el 4 con el 7 y el 5 con el 6. Entonces, ¿podemos tener dos números de la misma pareja? No, porque si se restan, como que ya no se puede. Bueno, da Más bien, congruencia si cero. suman, ya no se puede. Ajá, O sea, si tenemos, por ejemplo, 2 y 9 y lo sumamos, ya no se puede. Ahora, tampoco se puede repetir un número, ¿no? Porque si ajá, tenemos dos números y lo restamos, pues ya no se puede. Eso significa que de cada cajita, bueno, que no son cajitas, ahora ya son cajitas. De cada cajita solo podemos tener un número, ¿no? Máximo. Porque si tenemos dos, o va a ser la pareja o va a ser repetido. Entonces, máximo tenemos un número de cada caja. ¿Cuántas cajas tenemos? 6. 6. Entonces, otra vez, por el principio de las casillas, como tenemos 7 números y 4 cajas, a fuerzas tiene que haber dos números en una misma caja. Y en esa misma caja, no importa cuál sea, al tener dos números o son el mismo y los restamos y nos da un múltiplo de 11, o son distintos pero son complementarios y los sumamos y nos da un múltiplo de 11. Entonces, pues ya, ¿no? Como son 6 cajas y 7 números, a fuerzas hay dos que su suma o su diferencia es un múltiplo de 11. Ok, ¿cómo van? ¿Alguna duda con este problema? No, ¿Alguna duda en general de cualquier otra cosa? No, Ok. No. Entonces, eso es todo por mi parte de momento. Yo me retiro. Espérense en unos minutos, quédense aquí porque pues van a tener otra clase ahorita en unos minutos. Y pues ya. Entonces, que les vaya muy bien a todos y nos vemos en otro momento.